Bueno, el patrimonio arqueológico es todo el conjunto de bienes que hacen los seres humanos en el transcurso de su desarrollo evolutivo como sociedad. Todos esos materiales, como las construcciones, los objetos, van quedando en el tiempo como evidencia de esas épocas pasadas. ¿Por qué es importante? Porque como hay sociedades que han desaparecido en el tiempo o se continúan con una historia muy antigua, puede tenerse como esas evidencias de lo que han sido esos grupos, y en su reconocimiento en todo el proceso histórico puede uno hacer todo el compendio de lo que ha sido el devenir histórico de una sociedad determinada. Entonces son los elementos que dan cuenta, que dan fe de la existencia de los grupos humanos en un momento determinado. Edificaciones, piezas, materiales, objetos culinarios o religiosos, tumbas o objetos históricos que permiten entonces demostrar la existencia de un grupo humano en un periodo determinado. Los museos son esos lugares donde se condensan todas esas evidencias materiales. En un proceso de investigación arqueológica se rescatan los bienes materiales, se estudian los sitios de vivienda, los sitios de entierro, los monumentos, y muchas de esas piezas que se recogen en esas investigaciones son estudiadas, analizadas y llevadas para la exposición a un museo, donde la gente ya puede conocerlas, identificarlas y aprender de ellas. ¿Qué tipo de piezas llegan a un museo? Por ejemplo, ollas de barro. En nuestro contexto no se ha encontrado pues un desarrollo muy avanzado en el tema de la metalurgia, solamente en el tema del oro, ornamentos en oro. Pueden llegar piezas elaboradas en piedra, como las hachas, las manos de moler, en fin. Entonces todas estas piezas, estatuillas de muy diversas gamas, llegan y son colocadas en una muestra con un guión donde la gente las puede apreciar. En el caso del Museo de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, es el museo con una colección inmensamente grande en material cerámico. Ya en el Museo del Oro, por ejemplo, en Bogotá, podemos encontrar piezas hechas en oro de todo el territorio colombiano. Entonces, dependiendo de la especificación o la especialización que tenga el museo, vamos a encontrar el tipo de material allí. En el caso del Museo de la Universidad de Antioquia podemos encontrar una colección cerámica muy grande de todas las partes y municipios del departamento. Hay varias modalidades. Una, y que por lo general ocurre, es la guaquería. Digamos que esto es una pasión de científicos, pero también de personas del común. Entonces, por lo general, en nuestro medio se ha puesto muy de moda, o toda la historia de Antioquia ha sido sobre la base de la guaquería. Entonces, muchas de estas piezas que se han encontrado en excavaciones de guaquería han terminado en coleccionistas privados o las han donado al Museo de la Universidad de Antioquia o a cualquier otro tipo de museo que haya en un municipio, por ejemplo. Otro tipo de medio para adquirir las piezas arqueológicas tiene que ver con investigaciones asociadas a proyectos de infraestructura. En nuestro país la legislación es muy clara de que todo proyecto de infraestructura, una vía, una construcción, o sea, remoción de tierra en general, debe contar con un plan de manejo arqueológico que impida que en el proceso de construcción se deterioren las piezas. Y el tercer escenario para reconstruir el patrimonio arqueológico tiene que ver con la investigación científica ya de lleno. Los investigadores, los arqueólogos plantean investigaciones en diferentes regiones donde se hace muy meticulosamente el proceso de excavación y se obtienen las piezas con un análisis muy profundo de ellas. La arqueología o la guaquería genera una cantidad de piezas. Muchas veces los coleccionistas privados los guardan como un gran tesoro. Entonces, digamos que una persona que hizo una guaquería puede coleccionarlas o venderlas a personas que les gusta mucho eso. Entonces, digamos que la persona la tiene en sus vitrinas, hace su pequeño museo y las expone. Muchas veces estas personas, cuando fallecen, sus descendientes digamos, no tienen esa pasión. Entonces muchas veces esas piezas
son llevadas al Museo de la Universidad de Antioquia en nuestra región o a los museos que existan en los municipios, o inclusive se las donan a las casas de la cultura, donde son expuestas. Entonces digamos que por lo general son donaciones. Las investigaciones asociadas a proyectos de infraestructura, muchas veces también esas entidades, esas empresas que hacen la investigación, las entregan a la Casa de la Cultura para que reposen como patrimonio del municipio. Entonces, por lo general lo que se busca es que el material cerámico o lítico que se encuentre, o las piezas arqueológicas en general, queden en el mismo municipio para beneficio del patrimonio arqueológico de esa localidad. Ahora, lo importante sería que los municipios tuvieran sus salas museográficas. Museo no es tener una vitrina con una cantidad de piezas, no, a eso hay que darle un contexto también de contenido, un guión y todo un proceso y una estrategia para que la gente pueda aprender de ellas en el proceso de sensibilización o formación del patrimonio histórico. Entonces lo importante es que los municipios tengan sus pequeñas salas museos o sus grandes salas museos. Sabemos que en Antioquia hay unos museos muy hermosos con toda la tecnología que permite entonces hacer una formación en patrimonio histórico a la comunidad. Es bien importante entonces esta función de los museos asociados al tema del patrimonio arqueológico. No hay investigaciones muy profundas en muchas regiones. Podría decirse que lo que se tiene son unas colecciones que te dan una idea de que hubo grupos humanos, pero sería dificultoso hacer una aseveración en el sentido de que no contamos con investigaciones científicas a profundidad para poder hablar de las piezas arqueológicas que se encuentran en este municipio. Sí hay muchas piezas que salen de Guaquería, pero la Guaquería no te da un dato científico detallado sobre estas piezas. La investigación ha sido muy poca, pero según he identificado acá en este municipio hay unos proyectos bien importantes que se vienen realizando a nivel de infraestructura y que tal vez a futuro o a muy poco tiempo tendremos unos datos bien específicos con respecto a estas colecciones que se están encontrando, y es un aporte supremamente grande para evidenciar lo que ha sido la época prehispánica en este municipio, que consideramos es bien importante para la región. Una producción de Cascada Comunicaciones. Somos Patrimonio le apuesta al reconocimiento local.